Hola, en esta video yo quiero platicar con ustedes acerca de cómo se ve el futuro de la educación en línea y sobre todo dentro del entorno en el que nos encontramos actualmente. La educación en línea ya tiene un buen tiempo siendo una tendencia que va emergiendo cada vez más y se está posicionando cada vez más, de tal forma que en Estados Unidos ya casi la mitad de los estudiantes llevan un curso en línea, de los que están en presencial ya llevan cursos en línea o utilizan algún elemento en línea dentro de su formación universitaria. Esta es una tendencia que no va a parar, no va a revertirse. Esto se está convirtiendo en una forma de capacitar de manera muy económica y con unos éxitos bastante significativos. Esa es la dirección en la que vamos. Ahora, que si me preguntan, bueno, esto era así antes de la pandemia, claro que era así antes de la pandemia, pero la pandemia aceleró justamente la adopción de la educación en línea. Pero no solamente eso, también existe una serie de confusiones que a veces tenemos los especialistas en educación acerca de cómo se enfrentó la pandemia. En la pandemia, eh, pues digo, es nada más para contextualizar un poco, pues todos tuvimos que encerrarnos y tuvimos que adoptar una serie de tecnologías, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista educativo, para poder enfrentar y para poder seguir proporcionando el servicio educativo. Pero eso no lo convierte en educación en línea. Incluso los norteamericanos lo denominaron como aprendizaje remoto de emergencia, ni siquiera le llamaron educación en línea. ¿Por qué? Porque ciertamente se adoptaron ciertas herramientas, pero las herramientas para la educación en línea, pero pensando desde la perspectiva de la presencialidad. Entonces, más que todo fue una adopción de tecnología más que de un modelo, cuando no es en la mayor parte de los casos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el uso de Zoom como una plataforma, pues, o de Teams, como ustedes quieran verlo. Eso lo que trató de subsanar o de llenar el hueco fue de las clases presenciales. Pero no todas las instituciones adoptaron, por ejemplo, un LMS, muchas sí lo hicieron, pero lo hicieron nada más para una especie de repositorio de documentos. En el mejor de los casos para encargar actividades, pero actividades pensadas también en la presencialidad, no en una modalidad completamente asíncrona. Ahora, de que esto, y no es crítica, digamos que fue lo que pudimos hacer en el tiempo en que se nos presentó. O sea, fue una reacción, fue una acción reactiva, no planeada. Entonces, hubo muchas cosas que se hicieron nada más para poder salir adelante de la situación, lo cual no es malo para nada. Es nada más, hay que distinguir que no se trató de educación en línea. Pero eso sí, aceleró que la educación en línea cada vez fuera tomando un papel más predominante o más preponderante dentro de la educación. Y creo que lo mencionó el fundador de edX, que es una de las plataformas de cursos masivos más importantes, de MOOCs más importante del mundo, en donde básicamente lo que dice, si antes de la pandemia estábamos en un 90% presencial, 10% presencial, digo, no uso porcentajes, ya lo puso en una especie de gráfica, pues con la pandemia se invirtió y nos fuimos prácticamente 100 en línea o 100 utilizando tecnologías remotas y cero presenciales. Después él dijo, cuando esto vaya saliendo, nos vamos a tender a ir 70-30, o sea, 70 presencial, 30 en línea, que creo que es lo que está empezando a suceder. Pero luego nos vamos a dar cuenta de las ventajas que tiene el hecho de empezar a utilizar tecnologías y estar trabajando de manera remota o en línea.
y esto va a tender en un lapso de 5 años a ser mitad y mitad, es decir, un modelo que sea de cierta manera medio híbrido o blended, como lo conocen los norteamericanos, en el cual estemos una parte frente a maestros, o sea, maestro con estudiantes frente a frente, presencial, y otro que esté completamente en línea. Entonces, esa adopción él lo estaba planteando a 5 años, causado por la pandemia. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Ahora, esto ¿qué quiere decir? Quiere decir que pueden coexistir los dos modelos. Claro que pueden coexistir los dos modelos, pueden existir tanto lo presencial como lo de línea, porque la presencialidad también es fundamental, sobre todo en ciertas épocas de la vida donde la interacción presencial es mucho más fuerte de lo que puede pasar en línea, como por ejemplo con los niños chiquitos, ¿no? Que necesitan también la parte de manipulación de objetos, y que esa manipulación, si se hace también en conjunto con otros compañeros, pues resulta mucho más enriquecedor y desarrolla más habilidades que estando en casa frente a un monitor o utilizando una computadora. Entonces van a coexistir estos dos modelos, pero que la educación en línea es una tendencia que va a la alza y que llegó para quedarse, eso es cierto. Eso es cierto, confíen en mí. Yo lo tengo viendo ya desde hace algunos años, y esto no se va a detener pronto. Y más bien no se va a detener y va a crecer. Porque tiene muchas ventajas desde el punto de vista económico. Es mucho más económico, porque no necesitas un lugar físico. El mantenimiento de una escuela es carísimo, entonces el tener una plataforma en línea es muy barato, independientemente de cualquier cosa. Te permite mayor cobertura. Cuando tú tienes una escuela, pues estás limitado, o sea, nada que sea nada más presencial, estás limitado a la región o a la ciudad en donde se encuentra físicamente eso, o la gente viene hacia ti, y hay gente que no tiene los recursos para eso. En el caso de la educación en línea, pues cualquier persona en cualquier lado del mundo puede estudiar sin salir de casa, entonces es una gran ventaja. Es flexible. El hecho de que no tengas que estar en un lugar determinado, en un momento determinado, a una hora determinada, es una flexibilidad que es lo que más buscan los estudiantes. Además de que te permite estudiar a la hora que tú quieras. O sea, si yo quiero trabajar a las 5 de la mañana, ¿por qué? Porque a Armando José así le gusta, pues lo puedo hacer y puedo desarrollar y puedo aprender y puedo practicar a esa hora. Cosa contraria cuando estamos hablando de una modalidad 100% presencial. Entonces, estas ventajas son innegables y que le proporcionan a la educación en línea una ventaja sobre la presencialidad. Pero como les digo, esto no quiere decir que lo presencial, las ventajas que presenta lo presencial se eliminen. Al contrario, cada una tiene ventajas y tiene desventajas. Es más bien el tipo de persona que requiere el servicio educativo la que determina cuál es la que más le gusta o la que más le conviene de acuerdo a sus propias circunstancias. Solamente eso. Muchísimas gracias.